Bienvenido seas a este video en el cual el día de hoy te contaremos una historia muy reciente que tiene como origen el mercado central de Tamaulipas. La historia se titula como La triste vida de Rigoberto. Rigoberto era un triste niño que a sus 10 años de edad tuvo que salir de su casa para empezar a trabajar. Se las veía muy difíciles porque obviamente por su edad y condición física, porque aún era muy pequeño, no lograba encontrar ningún trabajo. Lo único que lo mantenía era hacer pequeños mandados en el mercado, desde acarrear bolsas hasta costales, claro, con ayuda de otros niños también, pero en fin, a eso se dedicaba. Así creció hasta los 14 años. Cabe mencionar que por obvias razones este niño no fue a la escuela, solo terminó la primaria y a duras penas. Él a menudo era víctima de robos por otras personas, como por ejemplo otros chicos que estaban en la misma condición de calle, pero que eran mucho más grandes que él. A veces simplemente le pedían de su dinero, y si éste se negaba, obviamente recibía un castigo por parte de ellos. A veces era golpeado, a veces incluso hasta torturado de feas formas, por lo cual no le quedaba otra cosa más que simplemente aceptar. Y lo triste aquí, que aunque el niño se quejaba, realmente nadie hacía nada, ni las autoridades, ni los demás locatarios del mercado. Al contrario, cuando veían que iban tras de él, los otros chicos más grandes se reían y solo le decían: ¡córrele, Rico, corre! Pero nada más hacían. Él entró a un curso gratuito que estaban dando por parte del gobierno, cómo ser técnico en electricidad, y él fue aprendiendo, aunque muy poco ciertamente, porque se necesitaba tener herramientas, y él solo aprendía con las pocas cosas que le llegaban a prestar algunos de sus compañeros que se apiadaban de él. Así fue como él conseguiría su primer trabajo medio estable, en el cual se dedicaba a hacer reparaciones, no solo de electricista, sino también de plomero, ya que se pegó con un señor el cual llevaba años dedicándose a eso. Y a donde quiera que iba, simplemente lo llevaba. Y así fue como con el tiempo, él también aprendió a hacer trabajos de plomería, entre otras cosas. Él era una pequeña esponja que iba absorbiendo más y más. Así fue como, con el tiempo, dejó de vivir en la calle y empezó a rentar una pequeña casita que era lo suficientemente acogedora para alguien que dormía en la calle durante varios años. Así pasó el tiempo y todo fue mejorando. Incluso, desgraciadamente, un día falleció el señor que le había enseñado todas estas labores, y él se quedó con los clientes del señor, ya que era él conocido por estas personas, ya de tantas veces que lo había acompañado. Ya se había hecho
de un poco de fama. Pero a pesar de que todo le iba bien e iba progresando cada vez más, incluso estuvo a punto de tener el dinero suficiente para comprarse un carro, pero desgraciadamente esto no pasa así, ya que tuvo un pequeño descuido. Él ya tenía también sus ayudantes, y sus ayudantes fueron los que le costaron todo lo que había logrado, ya que él había sido contratado por una constructora para poner el cableado de una pequeña placita, y él, por ahorrarse algunos pesos, invitó a trabajadores que apenas conocían las cosas más básicas, y claro está que tenían que hacer toda la instalación desde cero, todo el cableado en la pequeña placita, pero él simplemente se confió. Y era de esperarse, con tan poca experiencia de estas personas y nula capacitación. Sufrieron un accidente que hizo que dos de ellos que estaban cerca se achicharraran con la corriente. El error de todo esto, que llegaron a juntar dos cables que no tenía que ser así, y en el momento en el que subieron la luz para que corriera por esos cables, ellos estaban al lado. Aquí empezó un verdadero problema, ya que los dueños de la placita obviamente decían que ellos no tenían culpa alguna, que eso era ya asunto de el líder de ellos. El buen Rigoberto obviamente tenía un trabajo que no estaba en regla, y mucho menos para sus trabajadores, o sea que él tuvo que hacerse cargo y pagar los gastos, aunque como tal no había sido toda su culpa esto. Perdió hasta el último centavo que tenía, y peor aún, las demandas de sus parientes de estas personas no se hicieron esperar, alegando que no tenían ningún tipo de seguro ni nada. Pero hasta eso, ellos supieron sacar ventaja, porque primero esperaron a que Rigoberto les diera del poco dinero que tenía, y después hicieron la demanda. Rigoberto acabó huyendo de la ley, refugiándose en otra ciudad, y otra vez volvió a su viejo oficio. Él se lo decía cada día que se levantaba, como en los viejos tiempos. Un día, en desesperación de que no tenía nada que comer, recordó que aún tenía sus herramientas, y entre ellas un simple desatornillador, el más pequeño, pero más letal. Y entre su desesperación pasaron ideas equivocadas, como conseguir dinero de una mala manera. Así que simplemente él lo hizo. Sacó un destornillador de sus cosas y fue a esconderse en la parte más solitaria de aquel mercado. Esperó a que pasara la gente, y así su gusto le duró de estar asaltando gente aproximadamente 3 meses, ya que él nunca se lo hubiera esperado. Le tocó asaltar a la persona equivocada. Precisamente intentó asaltar a alguien que era el que normalmente se la pasaba asaltando en esa área. Y de un momento a otro, Rigoberto se encontraba sangrando y sin ayuda alguna.
Pero lo peor de todo es que la otra persona no simplemente le encajó algo, sino que eso que le encajó estaba sucio de muchas cosas diferentes y eso le provocó una infección que fue muchísimo más allá del dolor después de la perforación, ya que poco a poco murió lentamente en una sala de hospital. Por más difícil que se vea la vida a veces y por más veces que te tire, el camino bueno siempre va a ser el mejor. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Esto es El Rincón del Terror.